Hola, ¿qué tal chicos? Bien, el tema de hoy es multiplicación y división de fracciones y decimales. En la lección se llama factores de escala sucesivos. Vamos a checar de qué se trata. Dice, al aplicar el factor de escala 1.5 al dibujo 1, que es este que está aquí, se obtiene el dibujo A2. Y al aplicar el factor de escala 2 al dibujo A2, se obtiene el dibujo A3. Vamos a ver, dice, traza los dibujos A2 y A3. Ese es trabajo de ustedes. Tienen que trazar este dibujo en este y en esta escala. Yo les voy a ayudar nada más con unas medidas que aparecen aquí. Si se fijan hay unas letras. Yo les apoyo con esas, ustedes ya hacen su dibujo como debe de ser. Primero lo vamos a hacer a una escala de 1.5. Vamos a hacer primero a esta escala, ¿de acuerdo? A esta que aparece aquí, permítanme. Aquí está. Primero lo vamos a hacer a esta escala, a 1.5. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, pues checo la letra A, ¿no? La letra A, aquí está la línea y dice que tiene 3 cuadritos. Entonces serían 3 por la escala, que es 1.5. Y eso nos da un total de 4.5. Ya saben que para que en este caso la línea A esté a una escala de 1.5, tiene que medir 4.5 cuadritos. Ahora, esto es con respecto a la A. Ahí déjame la pongo acá, hijo. Ahí está. Eso es con respecto a al lado A. A ver, ahora el lado B. El lado B quedaría así. El lado B, checo y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Lo multiplico por la escala que me indican, que es 1.5, y me da un valor de 9 cuadritos. Entonces quiere decir que la línea B va a tener 9 cuadritos. Ahora vamos a hacerlo con el C. Con el C. Listo. El C es este que está aquí en forma vertical y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Por la escala de 1.5 nos da un valor de 13.5 cuadritos. Con el D, que es este que está en forma horizontal acá abajo, el D, ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cuadritos. Por la escala que es 1.5 y nos da un total de 27 cuadritos. Y nomás nos falta el E, que es uno de los que está aquí adentro, miren, está aquí, en esta sección. Y ese tiene 2 cuadritos, entonces es el E y nos dice que tiene 2 cuadritos. Entonces 2 por 1.5 y eso nos da un total de 3 cuadritos siempre y cuando ya esté en la escala de 1.5. ¿Sale? Ahí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos las medidas para el dibujo del A2. Ahora nos falta este de aquí. El que nos dice, al aplicar el factor de escala 2 al dibujo A2, o sea, a las medidas que llevamos aquí, se obtiene el dibujo A3. Entonces ahora, yo les recuerdo, ustedes tienen que hacer su dibujo en las dos escalas. Primero 1.5 y luego después A2, ¿eh? Entonces, me dice que al aplicarle una escala de 2 a estas medidas, obtengo el dibujo A3. Entonces voy a hacer esa. Vamos a ver, lo voy a poner de este lado. Ahora lo hago aquí. Ahí está. Entonces, para el A, si ustedes checan con respecto al A, el A nos daba que tenía 4.5 cuadritos. Entonces ahora serían 4.5 por la escala, dice que es de 2. Y eso sería igual a 9 cuadritos. Entonces, la figura 3 en el segmento A ahora va a medir 9 cuadritos. Ese segmento A va a medir 9. Ahora, con el B, aquí. El B dice que en la escala anterior eran 9 cuadritos, entonces ahora sería el B, aquí estamos. Entonces ahora son los 9 cuadritos por la nueva escala, que la escala es el número 2. Ahí está. Y esto va a ser igual a 18 cuadritos.
Ahora, en el C, la rayita C, esta que está aquí, en forma vertical. Esa en la escala anterior nos dio 13.5 cuadritos. Entonces para el C quedaría 13.5 cuadritos por la nueva escala. La nueva escala es 2. Entonces ahora va a quedar de 13.5 por 2, son 27 cuadritos. Esto va a medir 27. Luego para el D. Ahí está. Entonces para el D, este nos dio que tenía 27 cuadritos, entonces eran 27 por 2, porque es la nueva escala. Y eso nos da un total de 54 cuadritos para el D, que es este de acá abajo, miren, es este. Y por último, el E, las de estos de ventilación, los cuadros de ventilación, sería el E, vendría quedando en la nueva escala. Dice que acá tenía 3 cuadritos, entonces ahora va a tener 3 que se van a multiplicar por la nueva escala, que es el 2. Y eso nos da un total de 6 cuadritos. Entonces ahora estas ventanas no van a medir 2 cuadritos, van a medir 6. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ya con eso. Entonces ustedes ya, bueno, yo ya les ayudé cómo van a quedar algunas de las medidas. Ustedes tienen que trazar la figura aplicando lo que hicimos. ¿De acuerdo? Yo ya les ayudé con unas, ustedes hacen lo demás. Y hay que hacer los dibujos en cuadritos. Ahora dice, porque aquí les dice traza. En el inciso B dice averigua el factor de escala que permite pasar directamente del dibujo A1 al dibujo A2, al dibujo A3, perdón, sin necesidad de calcular las medidas de aquí, sin calcular estas. Entonces lo que podemos observar es lo siguiente, chicos, fíjense. Yo necesito pasar del 3 al 9, necesito pasar del 6 al 18, del 9 necesito pasar al 27, del 18 necesito pasar al 54 y del 2 necesito pasar al 6. Necesito pasar de ahí a ahí. Entonces, ¿qué estamos observando? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que para pasar del 3 al 9 basta con multiplicar por 3, ¿no? ¿Me funcionará con los demás? A ver, 6 lo multiplico por 3, sí, también me da 18, miren. El 9 si lo multiplico por 3 también me da 27. 9 por 3, sí, ahí está, mire, 27. A ver el 18. 18 lo multiplicamos por 3, me tiene que dar 54. Y sí, ahí está, miren, 54. El 2 lo multiplico por 3, me tiene que dar 6. ¿Sí me dio 6? Ahí está, entonces sí. Entonces quiere decir que el factor que nos están pidiendo es, factor es 3. ¿De acuerdo? Bien, ahora, pero tiene que haber alguna otra manera de conseguir ese factor. Y sí la hay, fíjense. Sin necesidad de tener que hacer todos los cálculos. Y ese factor lo podemos calcular de la siguiente manera. El primer factor era 1.5, ¿no? Ahí está arriba. Lo acabo de señalar. Y el segundo factor es el 2. Entonces quiere decir que si yo los multiplico 1.5 por 2, me da 3. Entonces el nuevo factor, el factor directo, para pasar de la primera a la última figura es 3. Así es como lo puedo calcular. Yo puedo multiplicar los dos factores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos dicen aquí. Miren, aquí hay algo importantísimo. Dice, al aplicar dos factores de proporcionalidad n y m, uno después de otro, equivale a emplear directamente el factor n por m. O sea que podemos multiplicarlos. Por ejemplo, aquí dice, al aplicar el factor de escala 1/3 al dibujo 1, se obtiene la figura 4, o sea, el A4. Y al aplicar el factor 2 al A4, se obtiene el A5. Entonces nos dice, expliquen qué dibujo es más grande, el A1 o el A5. Entonces, como yo necesito pasar directo, pues yo voy a multiplicar los factores. Decimos 1/3 y eso lo multiplico por el otro factor. Aquí está el primero y aquí está el segundo factor. Lo multiplico por este factor, que es el 2. Como es un número entero, pues lo pongo sobre 1, ¿de acuerdo? La multiplicación es directa. 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. El factor es 2/3. Ahora, si ustedes observan, con respecto al 2/3, ustedes están viendo algo interesante aquí.
El 2/3 es un número que es menor a 1. O sea, si por ejemplo ahí te va. Si yo dijera, mi figura original tiene un cuadrito y quiero saber cuánto va a medir el último, cuánto va a medir el A5, pues yo lo multiplico por ese factor que me dio, 2/3. Esto lo pongo sobre 1 y hago la multiplicación. 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. 2/3. Entonces, como original medía un cuadrito y ahora mide 2/3, pues estoy observando que como el numerador, que es el número que está aquí arriba, es más pequeño que el denominador, por lo tanto la figura A5 es más pequeña que la A1. ¿Sí está claro? Mientras este número de arriba sea más pequeño que el de abajo, entonces el nuevo dibujo es más pequeño que el original. Entonces en este caso, este es el factor de conversión directo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Entonces aquí yo puedo decir, como el factor es menor a 1, la figura más grande es A1, o sea, la figura original. ¿De acuerdo?